Marte X Zona yo te elegí a ti capítulo 1. El chico de los ojos dorados. La Academia Kuo nunca había sido un lugar tranquilo. Aunque a simple vista parecía un instituto prestigioso lleno de estudiantes ejemplares, cualquiera que tuviera un mínimo de sensibilidad sobrenatural podía sentir la espesa energía demoníaca que flotaba en el ambiente como niebla invisible. Los cerezos del patio principal aún conservaban algunas flores tardías del inicio de semestre, y el viento suave las hacía caer sobre los uniformes negros y blancos como una lluvia rosada. El segundo semestre acababa de comenzar, y con él, los rumores ya corrían por los pasillos a toda velocidad en el salón 3A, el ambiente era el habitual. Chicas charlando animadamente, chicos fingiendo que estudiaban mientras miraban de reojo a las más populares, y en la parte trasera, cerca de la ventana, Sona Citri revisaba con absoluta concentración los documentos del consejo estudiantil. Sus gafas de montura fina reflejaban la luz del sol matutino, y su postura recta transmitía esa autoridad natural que hacía que casi nadie se atreviera a molestarla. Tsubaki Shinra, su fiel queen, estaba sentada a su lado, escribiendo notas en un cuaderno negro. Kaichou, susurró sin levantar la voz, según los archivos que conseguí esta mañana, el nuevo transferido se llama Marte Star. 18 años. No hay registro detallado de su procedencia, solo que llegó hace 2 días a la ciudad y solicitó el traslado de emergencia. Sus calificaciones anteriores son excelentes, pero, hay algo extraño en su expediente. Faltan datos. Sona no apartó la vista de los papeles, pero sus ojos azul oscuro se entrecerraron ligeramente. Un traslado repentino en Kuo nunca es casualidad. Podría ser un agente de alguna facción, un stray débil intentando infiltrarse, o simplemente un humano con algo especial. Vigílalo discretamente durante los primeros días. No quiero sorpresas. Tsubaki asintió con seriedad. En ese preciso momento, la puerta del salón se abrió con un sonido suave. Marte Star entró al aula con una calma que contrastaba con la curiosidad que despertaba su presencia. Medía 1,71 metros, pero su porte atlético y la forma en que caminaba, relajado, pero con una seguridad innata, hacían que pareciera más alto. Llevaba el uniforme negro de Kuo ligeramente alterado. La camisa blanca tenía los 2 primeros botones desabrochados, dejando ver un poco de su clavícula y el inicio de un collar con una pequeña gema púrpura que brillaba sutilmente. La corbata negra colgaba floja alrededor de su cuello, y su cabello negro estaba deliciosamente despeinado, como si acabara de levantarse y no le importara en absoluto. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Dorados, brillantes, casi luminosos, como si contuvieran pequeñas estrellas dentro. Buenos días a todos, saludó con una sonrisa cálida y sincera que iluminó todo el salón. Su voz era suave, alegre, con un toque juguetón natural. Me llamo Marte Star. Acabo de mudarme y me transfirieron aquí. Tengo 18 años y espero que podamos llevarnos bien. Si alguien necesita ayuda con algo, no duden en pedírmela. El silencio inicial duró apenas un segundo antes de que el salón estallara en murmullos y susurros emocionados. Dios mío, es guapísimo. Sus ojos, son lentes de contacto. Se ve amable, y fuerte. ¿De dónde salió este chico? Marte rascó su nuca con una mano, ligeramente avergonzado por la atención, pero su sonrisa no desapareció. Sus ojos dorados recorrieron el salón con calma hasta que se detuvieron unos segundos más de lo normal en la chica de gafas sentada al fondo. Sona lo observaba fijamente, sin expresión alguna, analizando cada detalle. Su aura, su postura, la forma en que sus ojos brillaban. El profesor carraspeó y le indicó su asiento. Junto a la ventana, 2 filas delante de Sona. Al pasar por el pasillo, Marte giró ligeramente la cabeza y le dedicó una sonrisa pequeña, casi privada, acompañada de un leve asentimiento. Sona no reaccionó. Solo ajustó sus gafas con el dedo índice, un gesto que Tsubaki conocía muy bien. Este chico merece atención inmediata. Durante la clase de Historia Universal, Marte escuchaba con atención real. Tomaba apuntes con letra clara y, de vez en cuando, sus dedos tamborileaban suavemente sobre el pupitre siguiendo el ritmo de alguna melodía interna. En un momento, sintió una mirada intensa en su nuca.
Giró la cabeza con discreción y sus ojos dorados se encontraron directamente con los de Sona. Ella no desvió la mirada. Él, en cambio, curvó los labios en una sonrisa coqueta y le guiñó un ojo con descaro, pero sin exagerar. Era juguetón, no grosero. Sona arqueó una ceja con elegancia y volvió a sus apuntes sin inmutarse. Sin embargo, en su mente se repetía la misma pregunta. ¿Quién eres realmente, Marte Star? Fin de las clases, patio trasero de la academia. El sol de la tarde pintaba el jardín trasero con tonos dorados y anaranjados. El ruido de los estudiantes se escuchaba lejano. Marte había encontrado un rincón apartado junto a la antigua fuente de piedra rodeada de arbustos bien cuidados. Se sentó en el borde de mármol, balanceando una pierna con despreocupación mientras sacaba de su mochila un pequeño racimo de uvas moradas que había comprado en la cafetería. Finalmente, murmuró con una sonrisa de placer puro. Se metió una uva en la boca y cerró los ojos, disfrutando el dulce jugo. Este lugar es más bonito de lo que imaginaba, pero la energía aquí es pesada. Demasiados demonios, ángeles caídos y quién sabe qué más. Tarareaba suavemente una canción original que había compuesto hacía meses. Su voz era cálida, melodiosa y relajante, incluso cuando solo era un tarareo. Pasos firmes y elegantes se acercaron por el sendero de grava. Está estrictamente prohibido comer fuera de las zonas de descanso designadas por el consejo estudiantil, dijo una voz serena, clara y autoritaria. Marte abrió los ojos lentamente. Frente a él estaba Sona Sitri, con los brazos cruzados bajo su pecho y su expresión habitual de absoluta compostura. El viento movía con delicadeza su cabello negro azabache y la falda plisada de su uniforme. A la luz de la tarde, se veía aún más imponente y hermosa de lo que había notado en clase. Marte tragó la uva y sonrió de forma genuina, sin el coqueteo exagerado. Vaya, la mismísima Kaichou viniendo a regañarme en mi primer día. Me siento especial, dijo con tono ligero y amistoso. Levantó el racimo de uvas como una ofrenda pacífica. ¿Quieres una? Son realmente buenas. Dulces, jugosas, mi fruta favorita desde siempre. Sona miró las uvas un segundo, luego volvió su mirada a los ojos dorados de Marte. No, gracias, respondió con calma. Y te agradecería que respetes las normas desde el primer día, Star-kun. No quiero tener que sancionarte tan pronto. Marte soltó una risita baja y cálida, metiéndose otra uva en la boca. Entendido, Kaichou. Aunque, entre tú y yo, bajó un poco la voz con tono conspirador y una sonrisa traviesa, a veces las normas son un poco rígidas, ¿no? Sobre todo en un lugar como este. Sona entrecerró ligeramente los ojos, estudiándolo con más intensidad. Las normas son las que mantienen el orden. Sin ellas, Kuo se convertiría en un caos. Y tú pareces alguien que disfruta rompiéndolas un poco. Marte inclinó la cabeza, observándola con genuina curiosidad. Su expresión se volvió más suave, menos bromista. Pareces alguien que carga con mucho peso sobre los hombros. Presidenta del consejo estudiantil, responsable de todo, debe ser increíblemente fuerte y dedicada. Respeto eso. Hubo un silencio cómodo pero cargado. Sona no estaba acostumbrada a que alguien la analizara tan directamente. La mayoría de los estudiantes le tenían miedo o la admiraban desde lejos. Este chico, en cambio, hablaba con naturalidad, como si ya la conociera. ¿Eres humano?, preguntó ella directamente, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Marte parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta tan frontal. Luego sonrió, pero esta vez había un toque de misterio y honestidad en su mirada. Más o menos, digamos que soy complicado. Tengo mis cosas. ¿Y tú, Sona? Porque dudo mucho que una simple estudiante humana tenga esa presencia tan fuerte y esa mirada tan penetrante. Sona se tensó imperceptiblemente. Muy pocos se atrevían a llamarla por su nombre de pila tan rápido. Abrió la boca para corregirlo, pero algo en los ojos dorados de Marte la detuvo por un segundo. Mi nombre es Sitri Kaichou para ti, Star-kun, respondió con firmeza, aunque sin verdadera hostilidad. Se dio la vuelta para marcharse, pero después de dar 3 pasos se detuvo. Sin girarse completamente, añadió en voz baja. Y ten cuidado.
Kuo no es un lugar tan pacífico como parece. Marte sonrió ampliamente, apoyando los codos sobre sus rodillas mientras la observaba alejarse. Entendido, Cítrica y Chou, canturreó con tono juguetón y cariñoso. Pero si alguna vez te cansas de ser tan seria todo el tiempo, o simplemente quieres comer uvas y hablar sin normas, estaré por aquí. Sona siguió caminando con paso firme y elegante. Sin embargo, mientras se alejaba por el sendero, una sonrisa muy pequeña, casi invisible, apareció por un breve instante en la comisura de sus labios. Tan fugaz que ni siquiera Tsubaki, que la esperaba más adelante, la notó. Marte, todavía sentado junto a la fuente, se metió otra uva en la boca y murmuró para sí mismo con una expresión pensativa y una sonrisa suave. Interesante, muy interesante. Creo que este año va a ser especial. Fin del capítulo 1. Marte X Sona yo te elegí a ti. Capítulo 2. La primera grieta. Los días siguientes en la Academia Kuo transcurrieron con una aparente normalidad que solo podía ser una ilusión. Marte Star se adaptó rápidamente a la rutina escolar. Llegaba temprano, participaba en las clases con interés genuino, ayudaba a quien se lo pedía y, sobre todo, sonreía. Su sonrisa era contagiosa. En el patio, las chicas de primer y segundo año ya empezaban a formar pequeños grupos solo para verlo pasar. Algunos chicos lo miraban con envidia, pero nadie se atrevía a acercarse con malas intenciones. Había algo en su aura que invitaba a la amistad, pero también advertía que no era conveniente provocarlo. En el salón 3A, Marte ocupaba su asiento junto a la ventana. Durante las clases de matemáticas y literatura, su mirada se desviaba de vez en cuando hacia atrás. Sona Citri siempre estaba allí, concentrada en sus apuntes, con esa postura perfecta y esa expresión imperturbable. No volvían a cruzar palabras directas desde el encuentro en la fuente, pero las miradas sí. A veces era Marte quien giraba la cabeza y le dedicaba una sonrisa juguetona. Otras veces era Sona quien lo observaba cuando creía que él no se daba cuenta, analizando cada gesto, cada palabra que intercambiaba con sus compañeros. Tsubaki había empezado a recopilar información discreta. Kaichou, parece un estudiante modelo. Buenas calificaciones, participa en clase, no causa problemas, pero sigue sin aparecer en ningún registro sobrenatural conocido. Ni débil, ni Fallen Ángel, ni Youkai. Es como si fuera algo nuevo. Sona ajustó sus gafas, mirando por la ventana del salón del consejo estudiantil. Sigue vigilándolo. No bajes la guardia. Hay algo en sus ojos que no encaja con un humano común. Mediodía, cafetería de la academia. Marte estaba en la fila de la cafetería con una bandeja en las manos. Había elegido un plato ligero. Arroz, verduras y, por supuesto, un generoso racimo de uvas como postre. Mientras esperaba, tarareaba bajito una melodía alegre. Una chica de segundo año se acercó tímidamente. Star-kun, ¿te importaría si me siento contigo a la hora del almuerzo? Es que, quiero preguntarte sobre tu antigua escuela. Marte le sonrió con calidez, sin coquetear de forma exagerada. Claro, no hay problema. Pero solo si prometes contarme algo divertido de Kuo. Acabo de llegar y todavía me siento un poco perdido. La chica se sonrojó y asintió emocionada. Pronto, otros dos estudiantes se unieron. Marte reía con facilidad, contaba anécdotas ligeras de su vida anterior y hacía bromas inocentes que arrancaban carcajadas. Desde una mesa más alejada, Sona observaba la escena mientras comía en silencio junto a Tsubaki y algunos miembros del consejo. Parece popular, comentó Tsubaki con neutralidad. Demasiado, respondió Sona en voz baja. La gente se abre con él con demasiada facilidad. Eso puede ser peligroso, o útil en un momento. Uno de los chicos más problemáticos del curso, un tercero alto y corpulento llamado Kenta, pasó cerca de la mesa de Marte y, accidentalmente, empujó su bandeja, haciendo que las uvas rodaran por el suelo. Ups. Lo siento, nuevo, dijo Kenta con una sonrisa burlona. Ten más cuidado con tus cosas. Los amigos de Kenta rieron. Marte se quedó mirando las uvas esparcidas un segundo. Su expresión cambió sutilmente. La sonrisa cálida desapareció y sus ojos dorados se enfriaron. No era rabia explosiva, sino algo más controlado, más peligroso.
Sin embargo, respiró profundo, sonrió de nuevo, esta vez con un toque forzado, y se agachó a recogerlas. No pasa nada, dijo con voz tranquila. Las uvas se pueden lavar. Kenta, queriendo presumir frente a sus amigos, insistió. ¿Qué? ¿Vas a comer del suelo como un perro? Patético. El ambiente se tensó. Varios estudiantes miraron hacia allí antes de que Marte pudiera responder. Una voz clara y autoritaria cortó el aire. Kenta. Eso es suficiente. Sona Citri se había levantado de su mesa y caminaba hacia ellos con pasos firmes. Su presencia sola hizo que Kenta se pusiera rígido. Kaichou, solo fue una broma, intentó justificarse. Las bromas que humillan a otros no tienen lugar en Kuo. Recoge las uvas que tiraste y discúlpate. Ahora Kenta tragó saliva, murmuró una disculpa rápida y se marchó con sus amigos, visiblemente molesto. Sona se quedó de pie junto a Marte, que ya había recogido la mayoría de las uvas. Gracias, Citri Kaichou, dijo Marte levantándose. Su voz había recuperado el tono cálido, pero sus ojos todavía mostraban un leve brillo intenso. No era necesario, pero, aprecio que intervengas. Sona lo miró directamente. No lo hice por ti. Lo hice porque las reglas deben cumplirse. Hizo una pausa, observando cómo él guardaba las uvas en una servilleta. Aunque admito que tu contención fue notable. La mayoría habría respondido de otra forma. Marte soltó una risita baja y se encogió de hombros. No me gusta pelear por tonterías. Además, las uvas siguen siendo comestibles. ¿Quieres probar una? Como agradecimiento le ofreció una uva solitaria en la palma de su mano. Sona miró la fruta, luego la mano de Marte, fuerte, con brazaletes negros visibles bajo las mangas del uniforme, y finalmente sus ojos dorados. Por un segundo, pareció que iba a rechazarla de nuevo. Pero algo cambió. Extendió la mano, tomó la uva con 2 dedos y se la llevó a la boca. La mordió con elegancia, dulce, admitió en voz baja, casi para sí misma. Marte sonrió, esta vez con una calidez más profunda. Te lo dije. Son las mejores. Antes de que Sona pudiera responder, Tsubaki apareció a su lado. Kaichou, tenemos una reunión del consejo en 5 minutos. Sona asintió, recuperando su compostura habitual. Star-kun, intenta no meterte en más problemas. Y respeta las normas. Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de alejarse completamente, miró por encima del hombro. Y, gracias por no causar un escándalo. Marte se quedó allí, observándola mientras se alejaba. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Esa chica era como un ajedrez viviente. Fría, estratégica y hermosa. Y por alguna razón, él quería seguir jugando. Tarde, club de ajedrez, actividad extracurricular. Marte había decidido unirse al club de ajedrez después de que un compañero le recomendara que era uno de los más tranquilos. Al entrar al aula designada, se sorprendió al encontrar a Sona Citri sentada en la cabecera de la mesa principal, moviendo piezas en un tablero con absoluta concentración. Solo había otros 3 miembros. Vaya, no esperaba verte aquí, Kaichou, dijo Marte con genuina sorpresa, pero con una sonrisa. Sona levantó la vista. Soy la capitana del club de ajedrez. ¿Tú juegas? Marte se sentó frente a ella, aceptando el desafío implícito. Un poco. ¿Quieres probar? La partida comenzó en silencio. Sona jugaba con precisión militar, anticipando movimientos. Marte jugaba de forma más intuitiva, arriesgada, pero sorprendentemente efectiva. En varios momentos sus dedos se rozaron al mover las piezas. Ninguno de los dos comentó nada, pero el aire entre ellos se sentía diferente. Cargado, pero cómodo. Después de 20 minutos, Sona ganó por muy poco margen. Buen juego, dijo ella, ajustando sus gafas. Eres increíble, respondió Marte con honestidad. Me gusta cuando alguien me hace esforzarme. Sona lo miró un segundo más de lo necesario. Luego se levantó. Practica más. Tal vez la próxima vez no seas tan fácil de leer. Mientras recogía sus cosas, Marte habló en voz baja, solo para ella. Oye, Sona, ¿puedo llamarte así cuando estemos solos? Ella se detuvo. No respondió inmediatamente. Finalmente, con un tono casi inaudible. Solo cuando nadie más esté presente.
Y no abuses de la confianza, Star-kun. Marte sonrió ampliamente, con esa mezcla de coquetería y cariño que lo caracterizaba. Entendido. Gracias por el privilegio, Sona. Ella salió del aula sin mirar atrás, pero sus pasos eran ligeramente más lentos de lo habitual. En su mente, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña grieta había aparecido en su armadura de hielo. Marte se quedó sentado frente al tablero vacío, tocando la gema púrpura de su collar. Esto recién empieza, murmuró con una sonrisa suave. Fin del capítulo 2. Marte X Sona. Yo te elegí a ti. Capítulo 3. La Reina Escarlata y las primeras chispas. El tercer día después del incidente de las uvas, la Academia Kuo vibraba con su habitual energía. Marte Star ya era tema de conversación en casi todos los rincones del instituto. No solo por su apariencia llamativa y sus ojos dorados que parecían brillar con luz propia, sino porque se había ganado rápidamente la simpatía de muchos. Ayudaba a cargar libros, explicaba dudas en matemáticas con paciencia y, cuando alguien parecía triste, siempre tenía una broma ligera o una uva para ofrecer. Sin embargo, esa mañana el rumor que corría era distinto. Dicen que Rias Gremory lo vio ayer en el patio. Rias Senpai se detuvo a hablar con él. ¿En serio? El nuevo chico ya llamó la atención de la princesa Escarlata. Sona Citri escuchó el rumor mientras revisaba los informes del consejo estudiantil en su oficina. No cambió su expresión, pero sus dedos apretaron ligeramente el borde del documento. Tsubaki, sentada frente a ella, lo notó. Kaichou, ¿te molesta algo? Nada, respondió Sona con voz calmada. Solo es un rumor más. Rias es libre de hablar con quien quiera. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, Sona sintió una pequeña molestia en el pecho que no supo identificar de inmediato. Tarde, patio principal. Marte estaba sentado en uno de los bancos bajo un cerezo, comiendo uvas en paz mientras tarareaba una canción suave. El viento movía su cabello negro y la luz del sol hacía que sus ojos dorados brillaran como monedas antiguas. De repente, una presencia poderosa y cálida se acercó. Una voz femenina, dulce pero con un tono juguetón y seductor, rompió el silencio. Así que tú eres el famoso Marte Star, el chico de los ojos dorados que tiene a medio instituto susurrando. Marte levantó la vista. Frente a él estaba Rias Gremory. Su largo cabello rojo caía como una cascada de fuego sobre su uniforme perfectamente colocado. Sus ojos azul verdoso lo observaban con curiosidad genuina y una sonrisa encantadora. Detrás de ella, a una distancia respetuosa, Akeno Imejima esperaba con su típica sonrisa serena. Marte se levantó educadamente y le ofreció una sonrisa cálida, aunque no tan brillante como las que le daba a Sona. Rias Gremory, ¿verdad? He escuchado mucho sobre ti. Eres, incluso más impresionante en persona. Rias soltó una risita suave, cubriéndose ligeramente la boca con la mano. ¡Qué educado! Y esos ojos, son preciosos. No parecen de este mundo. ¿Son reales? Marte se rascó la nuca, un poco avergonzado pero honesto. Reales. Mi familia es un poco peculiar. Rias dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente para mirarlo mejor. Su perfume floral llegó a él, interesante. Me caes bien, Marte-kun. Si alguna vez quieres charlar sobre cosas fuera de lo común, mi club de investigación oculta siempre tiene las puertas abiertas. Podríamos tomar té juntos. Antes de que Marte pudiera responder, otra voz clara y firme se escuchó detrás de ellos. Rias. Interrumpiendo el descanso de los estudiantes otra vez. Sona Citri caminaba hacia ellos con su habitual elegancia. Llevaba los brazos cruzados y su expresión era la de siempre, serena y autoritaria. Sin embargo, sus ojos azul oscuro se detuvieron un segundo más de lo necesario en la cercanía entre Rias y Marte. Rias giró la cabeza y sonrió ampliamente al ver a su amiga, Sona-chan, justo a tiempo. Estaba conociendo a tu nuevo estudiante. Es muy llamativo. Sona se detuvo a 1 metro de ellos. Ajustó sus gafas con el dedo índice, un gesto que tanto Tsubaki como Rias reconocían como señal de que estaba analizando la situación. Marte Star es un estudiante de tercer año, igual que tú, Rias. No es mi estudiante. Y por favor, no lo acoses el primer día que lo conoces. Rias soltó una carcajada alegre, sin ofenderse en absoluto. Qué celosa suenas, Sona-chan. Solo estaba siendo amable. Además,
Miró de nuevo a Marte con ojos brillantes, tiene un aura muy interesante. ¿No lo sientes tú también? Sona miró directamente a Marte. Sus ojos se encontraron. Por un breve instante, el mundo pareció reducirse solo a ellos dos. Marte le sonrió con esa calidez genuina que reservaba especialmente para ella. Hola, Sona, dijo él en voz baja, usando su nombre de pila sin darse cuenta. Rías levantó una ceja, sorprendida y divertida al mismo tiempo. Sona. Qué familiar. Normalmente nadie se atreve a llamarla así tan rápido. Sona sintió un ligero calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. Starkun, vuelve a clase. La campana está por sonar. Marte asintió, recogiendo su bolsa de uvas. Entendido. Antes de irse, miró a Rías con cortesía. Fue un placer conocerte, Gremory Senpai. Y. Su mirada regresó a Sona. Gracias por defender las normas otra vez. Kaichou se marchó con paso tranquilo, tarareando bajito cuando Marte se alejó lo suficiente. Rías se giró hacia Sona con una sonrisa traviesa pero amistosa. Vaya, así que el nuevo chico ya te llama por tu nombre. ¡Qué rápido, Sona-chan! Sona suspiró, pero no había molestia real en su voz. Rías, no empieces. Es solo un estudiante que no respeta completamente las formalidades. Nada más. Rías se acercó un poco más, bajando la voz para que solo su amiga la escuchara. Pero lo miraste de una forma distinta. Como si te importara que yo estuviera tan cerca de él. Sona se quedó callada un segundo. Luego respondió con honestidad, aunque su tono seguía siendo calmado. Eres mi amiga, Rías. Y sí, admito que sentí algo incómodo al verte tan cerca de él. Pero no es celos. Todavía no. Solo, curiosidad. Rías sonrió con calidez, sin rastro de malicia. Entiendo. Porque yo también sentí algo cuando te vi llegar, y él te miró a ti de esa manera tan especial. Como si las uvas que come fueran menos importantes que tu presencia. Las dos se miraron en silencio durante unos segundos. No había tensión hostil entre ellas. Solo una comprensión mutua y una pequeña chispa de rivalidad amistosa que ambas reconocieron al mismo tiempo. Rías fue la primera en hablar, con tono juguetón pero sincero. Entonces, ¿esto significa que estamos compitiendo por el mismo chico, Sona-chan? Sona ajustó sus gafas otra vez, pero esta vez su expresión tenía un leve toque de desafío. No lo llamaría competir. Pero si Marte Star decide acercarse más a alguien, yo no tengo intención de quedarme de brazos cruzados. Rías rió suavemente y le dio un suave codazo amistoso. Qué interesante. Esto va a ponerse divertido. Pero recuerda, sigues siendo mi mejor rival y mi amiga. No dejemos que un chico guapo con ojos dorados nos haga pelear de verdad. Sona asintió, una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. Estoy de acuerdo. Además, todavía no sabemos nada de él. Podría ser peligroso. Rías miró en la dirección en la que se había ido Marte, o podría ser exactamente lo que ambas necesitamos. Las dos presidentas se quedaron allí un momento más, mirando el mismo punto donde Marte había desaparecido. Cada una guardaba en silencio sus propios pensamientos. Sona pensó. No sé por qué, pero no quiero que Rías se acerque demasiado a él. Rías pensó. Qué raro, Sona nunca reacciona así. Este Marte Star es más peligroso de lo que parece, y más interesante. Fin del capítulo 3. Marte X. Sona, yo te elegí a ti. Capítulo 4. El beso equivocado y la verdad dorada. El fin de semana llegó con una calma engañosa en Kuo. Después del encuentro en el patio, tanto Sona como Rías habían mantenido una distancia estratégica con Marte. Sona se limitaba a observarlo en los pasillos y durante las reuniones del consejo, intercambiando miradas breves y conversaciones formales sobre normas escolares. Rías, en cambio, había sido más directa. Lo invitó una vez al Occult Research Club con la excusa de conocer mejor a los estudiantes nuevos, pero Marte había declinado educadamente, diciendo que prefería adaptarse primero a la rutina normal. Sin embargo, el destino, o la curiosidad de Rías, tenía otros planes. Sábado por la tarde, bosque detrás de la Academia Kuo. Marte había salido a caminar solo para despejar la mente. Le gustaba encontrar lugares tranquilos lejos del bullicio sobrenatural que sentía en el instituto. El bosque detrás de Kuo era uno de esos sitios. Árboles altos, un pequeño arroyo y una paz relativa.
Se sentó sobre una roca plana junto al agua, comiendo uvas de un racimo que llevaba en el bolsillo, tarareando una melodía suave que había compuesto, pensando en cierta presidenta de cabello negro. No esperaba compañía, Marte Kun. La voz de Rías resonó con suavidad entre los árboles. Ella apareció caminando con elegancia, vestida con ropa casual. Una blusa blanca ajustada y una falda plisada corta que resaltaba su figura. Su cabello rojo brillaba incluso bajo la luz filtrada de las hojas. «Rías, ¿qué haces aquí?», preguntó Marte, sorprendido pero amable. Se levantó para saludarla. «Te vi salir solo y pensé que tal vez querías compañía». Además, Rías se acercó más, con esa sonrisa confiada y seductora que había conquistado a muchos. «Quería hablar contigo en privado». Sin Sona vigilando, sin reglas del consejo, Marte soltó una risita baja, rascándose la nuca. «Eres directa, ¿eh? Me gusta eso de ti. Pero, ¿qué quieres decirme?». Rías dio otro paso. Ahora estaban muy cerca. El aroma floral de ella se mezclaba con el olor fresco del bosque. Sus ojos azul verdoso lo miraban con intensidad. «Desde que te conocí, sentí algo especial en ti. No eres como los demás chicos. Tus ojos, tu aura, y esa forma en que sonríes. Me intrigas, Marte Star. Quiero conocerte mejor». Mucho mejor. Antes de que Marte pudiera responder, Rías tomó la iniciativa. Colocó una mano en su pecho, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso repentino pero suave, lleno de la pasión característica de una débil de alto rango. Fue un beso breve, pero intenso. Cálido, confiado, con un leve toque de magia demoníaca que intentaba seducir. Marte se quedó congelado por un segundo, sorprendido. No correspondió el beso. Sus manos permanecieron a los lados, sin tocarla en ese preciso instante, desde detrás de unos arbustos cercanos, donde había ido a buscar un poco de privacidad para leer informes del consejo. Sona Sitri lo vio todo. Sus ojos azul oscuro se abrieron ligeramente. El documento que sostenía se arrugó entre sus dedos. Un dolor agudo, inesperado, le atravesó el pecho. No era solo sorpresa. Era algo más profundo. Celos reales, mezclados con una decepción que no esperaba sentir tan fuerte. Rías se separó lentamente, con una sonrisa triunfante en los labios, esperando alguna reacción positiva, pero Marte dio un paso atrás con gentileza, limpiándose los labios con el dorso de la mano de forma instintiva. Su expresión no era de rechazo violento, sino de honestidad tranquila y un poco apenada. «Rías», dijo con voz suave pero firme. «Eres increíble. Hermosa, fuerte, carismática, cualquiera se sentiría afortunado de que lo beses. Pero, lo siento. No siento nada romántico por ti. Ese beso, no lo pedí y no lo correspondo». Rías parpadeó, claramente sorprendida. Pocas veces alguien la rechazaba tan directamente. ¿En serio? ¿Ni siquiera un poco de atracción? Marte negó con la cabeza, mirándola a los ojos con sinceridad. Su voz se volvió más cálida, pero decidida. «No. Eres una gran persona y me caes bien como amiga, o al menos como conocida. Pero mi corazón ya está en otro lado. Desde el primer día que llegué a Kuo, solo he podido pensar en una persona. Alguien que me hace querer ser mejor, que me desafía con solo una mirada, que combina fuerza y responsabilidad de una forma que me vuelve loco». Hizo una pausa, respirando profundo. «Estoy enamorado de Sona Sitri». Las palabras flotaron en el aire del bosque como una declaración irrevocable. Rías se quedó en silencio varios segundos. Luego soltó una risa suave, casi incrédula, pero sin rencor, vaya, directo al corazón. Se cruzó de brazos, sonriendo con un toque de tristeza juguetona. «Sona-chan, ¿eh? No me sorprende del todo. La forma en que la miras, es distinta. Más real». En ese momento, Sona no pudo seguir escondida. Salió de entre los arbustos con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. Su rostro mantenía la compostura, pero sus mejillas tenían un leve rubor y sus ojos brillaban con una mezcla de emociones.
Alivio, sorpresa, celos residuales y algo más cálido. Star-kun, dijo con voz controlada, pero claramente afectada. Tanto Marte como Rías se giraron hacia ella. Marte abrió los ojos con sorpresa, pero inmediatamente su expresión se suavizó en una sonrisa tierna y honesta. Sona, ¿lo viste? Rías miró a su amiga, luego a Marte, y entendió la situación. En lugar de crear drama, sonrió con elegancia y dio un paso atrás. Parece que llegaste en el momento perfecto, Sona-chan. Su tono era amistoso, aunque con un leve matiz de derrota juguetona. No te preocupes. Respeto la decisión de Marte. Y. Miró a Sona con complicidad, parece que tú también sientes algo fuerte por él. No voy a interponerme. Somos amigas. Después de todo, Sona ajustó sus gafas, recuperando parte de su frialdad habitual, pero su voz salió más suave de lo normal. Rías, gracias por entenderlo. Y. Lamento que hayas tenido que escuchar esto de esta forma. Rías agitó la mano con gracia, no hay nada que lamentar. Solo, no lo lastimes, ¿sí? Este chico de ojos dorados parece sincero. Le guiñó un ojo a Marte. Cuídalo bien, Sona-chan. Y tú, Marte-kun, si cambias de opinión, mi oferta del club sigue en pie. Como amigos con eso, Rías se dio la vuelta y se alejó entre los árboles, dejando a los dos solos. Antes de desaparecer, murmuró para sí misma con una sonrisa. Qué interesante, nunca pensé que vería a Sona celosa de verdad. Solo en el bosque Marte y Sona se quedaron mirándose. El silencio era denso, pero no incómodo. Marte dio un paso hacia ella, con esa sonrisa cálida y un poco nerviosa que lo caracterizaba. Sona, no quería que lo descubrieras así. Pensaba decírtelo más despacio, con más tiempo. Pero, es verdad. Desde el primer día, cuando me regañaste por las uvas, algo hizo clic. Tu fuerza, tu inteligencia, la forma en que proteges a todos, me enamoré de ti. No de tu título, ni de tu poder. De ti. Extendió la mano lentamente, ofreciéndole una uva que aún tenía en la palma. Sona la miró, luego levantó la vista hacia esos ojos dorados que brillaban con honestidad absoluta. El beso que había presenciado todavía dolía un poco, pero las palabras de Marte lo borraron casi por completo. Tomó la uva con dedos temblorosos y se la llevó a la boca. Idiota, murmuró, pero su voz estaba llena de calidez. No confundas mi amabilidad con debilidad, y tampoco confundas mi silencio con desinterés. Yo también, he estado pensando mucho en ti. Marte sonrió ampliamente, con esa mezcla de alegría y travesura. ¿Eso significa que tengo permiso para seguir llamándote Sona cuando estemos solos? Sona suspiró, pero una pequeña sonrisa genuina apareció en sus labios por primera vez frente a él. Solo si prometes ir despacio. Todavía no confío del todo en ti, ni en mí misma. Con esto Marte asintió, respetuoso, despacio. Como tú quieras. Mientras estés conmigo, no tienes por qué preocuparte. Se quedaron allí, cerca pero sin tocarse aún, dejando que la confesión flotara entre ellos como una promesa dulce y lenta. Fin del capítulo 4. Marte X Sona, yo te elegí a ti. Capítulo 5. Una tarde de uvas y confidencias. Habían pasado 3 días desde la confesión en el bosque. 3 días en los que Sona y Marte mantuvieron su relación en un discreto secreto. En la academia solo intercambiaban miradas cargadas, saludos formales y alguna que otra conversación breve sobre temas del consejo. Pero por las tardes, después de las clases, empezaron a enviarse mensajes cortos. Nada exagerado. ¿Solo todo bien? ¿O terminaste los reportes? Que poco a poco se volvían más personales. El viernes por la tarde, Marte reunió valor y le envió un mensaje. Marte. Sona, ¿te gustaría salir conmigo mañana? Solo nosotros. Sin club, sin normas, sin interrupciones. Conozco un lugar tranquilo. Prometo ir despacio. La respuesta tardó casi 20 minutos, pero llegó. Sona. Está bien. Solo si es un lugar discreto. Nos vemos a las 3 p.m. en la entrada norte del Parque Central. Marte sonrió tanto que casi se le cae el teléfono. Sábado, Parque Central de Kuo. El parque estaba precioso en esa época del año. Los cerezos aún conservaban algunas flores tardías, y el sol de la tarde pintaba todo con tonos dorados y rosados. Marte llegó 15 minutos antes, vestido con ropa casual pero cuidada.
camisa negra ajustada de mangas cortas que marcaba sus brazos, pantalones oscuros y su collar con la gema púrpura. Llevaba una pequeña cesta en la mano cuando Sona apareció, él sintió que el corazón le daba un vuelco. Ella había dejado el uniforme y llevaba un sencillo pero elegante vestido azul oscuro que llegaba hasta las rodillas, con una chaqueta ligera. Su cabello negro caía suelto sobre los hombros y, por primera vez, no llevaba gafas puestas. Se veía más suave. Más accesible. Llegaste temprano, dijo ella a modo de saludo, con un leve rubor en las mejillas. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, respondió Marte con una sonrisa cálida y sincera. Estás increíble, Sona. Ella apartó la mirada, claramente incómoda con el cumplido directo, pero no lo rechazó. Camina. Dijiste que conocías un lugar. Marte la guió por un sendero menos transitado hasta una zona apartada del parque. Un pequeño claro junto a un estanque rodeado de sauces. Había un banco de madera bajo uno de los árboles y la luz del sol se filtraba suavemente entre las hojas. Extendió una manta que traía en la cesta y sacó 2 vasos, una botella de jugo de uva y varios racimos frescos. Mi fruta favorita, explicó con una risita traviesa. Pensé que podríamos compartirlas. Se sentaron uno al lado del otro. Al principio la conversación fue ligera. Hablaron de la academia, de lo estricto que era Sona con las normas y de cómo Marte disfrutaba rompiéndolas solo un poco. Poco a poco, la charla se volvió más profunda. ¿Por qué yo?, preguntó Sona de repente, mirando el agua del estanque. Hay muchas chicas en Kuo. Rías es más extrovertida y hermosa. ¿Por qué elegirme a mí? Marte se quedó en silencio un momento, pelando una uva con cuidado antes de ofrecérsela. Sona la aceptó. ¿Por qué tú no buscas atención?, respondió con honestidad. Eres fuerte, inteligente y proteges a los tuyos sin esperar reconocimiento. Me gusta cómo me miras, como si me estuvieras analizando, pero también como si quisieras entenderme de verdad. Además, sonrió con picardía, me encanta cuando te pones seria. Me dan ganas de hacerte sonreír. Sona bajó la mirada, mordiendo la uva. Un suave rubor tiñó sus mejillas. Eres un idiota coqueto, murmuró, pero su voz no tenía fuerza. Marte se acercó un poco más. Sus hombros se rozaron. El silencio que siguió fue cómodo, cargado de una tensión dulce. El sol empezaba a bajar y el ambiente se volvió más íntimo. Sona, susurró él. Ella giró la cabeza. Sus rostros quedaron muy cerca. Los ojos dorados de Marte brillaban con una mezcla de cariño, deseo contenido y respeto. ¿Puedo besarte?, preguntó en voz baja, casi temblorosa. Solo si tú quieres. Despacio. Sona dudó solo un segundo. Luego asintió ligeramente, cerrando los ojos. Marte se inclinó con lentitud, dándole tiempo para arrepentirse. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno y lleno de emoción contenida. No fue apasionado ni profundo. Fue un beso exploratorio, cálido, donde los labios de él se movieron con gentileza contra los de ella. Una de sus manos subió con cuidado hasta rozar la mejilla de Sona, mientras la otra permanecía en su regazo, respetando los límites. Sona respondió tímidamente al principio, pero poco a poco se dejó llevar. Colocó una mano sobre el pecho de Marte, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. El beso duró casi 1 minuto, dulce y lleno de promesas, hasta que ambos se separaron lentamente, con las frentes apoyadas una contra la otra. No estuvo mal, susurró Sona, con la respiración un poco agitada y una pequeña sonrisa en los labios. Marte rió bajito, acariciando su mejilla con el pulgar. Me alegra oír eso. Porque quiero repetir, muchas veces. Pero solo cuando tú estés lista. Se quedaron así un rato más, con las manos entrelazadas sobre la manta. Sona apoyó la cabeza en el hombro de él mientras observaban cómo el sol se ocultaba detrás de los árboles. Marte tarareaba suavemente una melodía nueva, una que acababa de inventar en ese momento, solo para ella. Mientras estés conmigo, murmuró él, no tienes por qué preocuparte de nada. Sona apretó ligeramente su mano. Lo mismo digo, Marte. El viento movía las hojas de los sauces y, por primera vez en mucho tiempo, tanto la seria presidenta del consejo como el chico de los ojos dorados sintieron que el mundo sobrenatural podía esperar.
Esa tarde solo existían ellos dos. Fin del capítulo 5. Fin del capítulo 6. Marte X Sona yo te elegí a ti. Capítulo 7. La primera vez habían pasado 2 semanas desde el despertar de los poderes de Marte. La relación entre él y Sona se había vuelto más profunda y confiada. Ya no solo eran miradas y besos robados. Compartían tardes enteras hablando de sus pasados, de los miedos de Sona como heredera de los Itri y de cómo Marte luchaba por controlar la inmensa fuerza que ahora habitaba en él. Cada noche se despedían con besos cada vez más largos y cargados, pero siempre respetando el ritmo lento que ella necesitaba esa noche. Después de una reunión del consejo que terminó tarde, Sona le envió un mensaje simple pero cargado de significado. Sona, ven a mi habitación en la casa Citri. Mis padres no están. Quiero estar contigo, de verdad. Marte llegó media hora después, nervioso pero decidido. La mansión estaba en silencio. Sona lo esperaba en la puerta de su habitación, vestida con un sencillo camisón de seda negro que caía suavemente sobre su cuerpo. Sin gafas, con el cabello suelto, se veía vulnerable y hermosa. Marte, susurró ella, tomándolo de la mano y cerrando la puerta detrás de él. No hicieron falta muchas palabras. Se besaron despacio, de pie junto a la cama. Los besos que habían compartido antes eran tiernos. Este era más profundo, más hambriento. Las manos de Marte acariciaron su espalda con reverencia, sin apresurarse. Sona temblaba ligeramente, pero no de miedo, sino de anticipación. ¿Estás segura?, preguntó él contra sus labios, con voz ronca pero llena de cariño. Podemos esperar todo lo que necesites. Sona lo miró a los ojos dorados y asintió, estoy segura. Te quiero a ti, todo de ti. La ropa cayó lentamente al suelo. Marte besó cada centímetro de piel que descubría. El cuello, los hombros, la curva de sus pechos. Sus manos exploraban con gentileza, aprendiendo que la hacía suspirar y arquearse. Sona, por su parte, recorrió el pecho y los brazos de él con dedos curiosos, sintiendo los músculos tensos y la calidez de su piel. Cuando ambos estuvieron desnudos, Marte la tumbó con cuidado sobre la cama. Se colocó encima de ella, apoyando su peso en los antebrazos para no aplastarla. Sus cuerpos se rozaron por completo por primera vez, piel contra piel, y ambos soltaron un gemido suave. Eres preciosa, murmuró él, besando su clavícula mientras una mano bajaba lentamente por su vientre. Sona jadeó cuando los dedos de Marte la tocaron entre las piernas, explorando con paciencia y ternura. Él observaba cada reacción de su rostro, aprendiendo qué ritmo la hacía temblar más. Cuando la sintió lo suficientemente preparada, se posicionó entre sus muslos. Mírame, susurró Marte. Quiero verte. Sona lo miró a los ojos mientras él entraba en ella muy despacio. Hubo un momento de incomodidad, un pequeño quejido de ella que Marte calmó con besos suaves y palabras cariñosas. Respira, estoy aquí. Te tengo. Poco a poco, el dolor dio paso al placer. Sus movimientos fueron lentos y profundos al principio, sincronizados con la respiración de Sona. Ella rodeó su espalda con los brazos, clavando suavemente las uñas cuando el placer crecía. Los gemidos de ambos llenaron la habitación. Los de él graves y roncos, los de ella más suaves y entrecortados. Marte no dejó de besarla ni un segundo. En la boca, en el cuello, en los pechos. Sus caderas se movían con un ritmo cada vez más seguro, pero siempre atento a ella. Cuando sintió que Sona se acercaba al límite, deslizó una mano entre ellos para acariciarla justo donde más lo necesitaba. Marte, gimió ella, arqueándose. Déjate llevar, mi Sona, susurró él contra su oído. El orgasmo de Sona llegó primero, intenso y tembloroso. Su cuerpo se tensó alrededor de él, arrancándole un gemido profundo a Marte. Segundos después, él también llegó al clímax, enterrando el rostro en su cuello mientras se vaciaba dentro de ella con espasmos suaves. Se quedaron unidos un largo rato, respirando agitados, acariciándose con lentitud. Marte se retiró con cuidado y la abrazó contra su pecho, cubriéndolos a ambos con las sábanas. ¿Estás bien?, preguntó él, besando su frente con infinita ternura. Sona asintió, acurrucándose más cerca. Una sonrisa pequeña y satisfecha curvaba sus labios. Más que bien, fue perfecto.
Gracias por ser tan paciente conmigo. Marte rió bajito, acariciando su cabello negro, no tienes que darme las gracias. Eres lo más importante para mí. Esto, solo fue el comienzo. Se quedaron dormidos abrazados, con las piernas entrelazadas y el corazón latiendo al mismo ritmo. Fuera de la habitación, el mundo sobrenatural seguía girando, pero esa noche solo existían ellos dos. Fin del capítulo 7.